palabra del Señor, hermanos, esta tarde. San Marcos capítulo 11, versículo 22. San Marcos capítulo 11, versículo 22. Leemos la palabra del Señor. Bienvenidos todos esos que están a través de las redes sociales, como los que van a entrar a las redes sociales, y también a los hermanos de allá de El Salvador, Canal 33, zona oriental, Canal 7, Texistepeque. Aquí hay una iglesia en el condado de Orange, California, a 40 minutos de Los Ángeles. Si usted tiene un familiar, dígale, ve a esa iglesia que oren y congrégate ahí en ese lugar, dígale. Y la iglesia Oasis de Gloria dice, bienvenidos. Aleluya. Dice la palabra del Señor, solo leemos ese verso. Marcos 11, San Marcos 11, versículo 22. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor. ¿Ya todos lo tienen, hermano? Bueno, el 20% dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: tener fe en Dios. Puede sentarse. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Mire qué corto ese versículo, pero vamos esta noche a aprender de la palabra del Señor. Esta tarde vamos a desarrollar este mensaje que a usted lo va a bendecir. ¿Cuál es el tema de esta noche? El tema es desarrollando la fe de Dios para llevar el evangelio. Desarrollando la fe de Dios para llevar el evangelio. Quiero llevarlo al término misionero, pero también quiero ministrarnos nuestras vidas personales. Porque, hermanos, tenemos que crecer en fe. Tenemos que crecer en fe. Pero lo principal que necesitamos nosotros ver es, en el tema, son dos cosas que yo me quiero referir. Quiero referirme a la primera, sobre el tema, que usted lo está viendo, lo alcanza a ver ahí en la pantalla, desarrollando la fe de Dios. La fe de Dios. Óigame bien, la fe de Dios. Porque la palabra fe es muy común. La palabra fe, hermanos, a mucha gente tiene fe en otros objetos. Tiene fe, hermanos, en lo que, ¿verdad? A muchos de ustedes tienen fe que mañana van a ir a trabajar. Tienen fe que su carro le va a arrancar el día de mañana cuando usted se levante y arranque su carro. Pero esa es una fe terrenal. Pero cuando hablamos de la fe, y estoy haciendo énfasis, de la fe de Dios, esa fe es la que nos lleva a nosotros a ver cosas sobrenaturales y ver el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Entendimos? Entonces, ¿cuál fe va a tener usted? La fe de Dios. Porque el versículo que leímos dice, respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. Pero prácticamente, hermanos, puede también significar este versículo, de acuerdo a los estudios que se hacen y se estudian los versículos originales, los manuscritos originales se estudian, también esta palabra lo que significa es que la fe, óigame bien, que la fe de Dios esté en ti. Que la fe de Dios esté en ti. Óigame, una vez más lo voy a decir, porque eso está poderoso. Que la fe de Dios esté en ti. Usted no va a tener la fe del pastor. Usted no va a tener la fe de su hermano. Usted no va a tener la fe de un amigo. Usted tiene la fe de Dios habitando, ¿dónde? Dentro de usted. Usted tiene la fe de Dios habitando dentro de usted. Una vez usted tenga esa fe de Dios, ¿quién lo va a parar? No lo para ningún demonio, sea grande o pequeño, no lo va a detener, sea potestad, sea principado, no lo va a detener, porque usted va a tener la fe de Dios, no su fe, sino que la fe de Dios. Y de acuerdo a, hermanos, al estudiar la palabra del Señor, la fe se va desarrollando. La fe se va desarrollando. Usted puede empezar con una fe pequeña. ¿Cuál es la fe pequeña? La que Dios le puso, esa semilla que Dios le puso dentro de su corazón para que creyera en Cristo.
Porque en Cristo creímos, porque Dios tomó la iniciativa, poniéndonos su fe. ¿Cuántas veces no nos hablaron de Cristo, hermano? ¿Cuántas veces no nos hablaron de Dios y nunca quisimos nada? Porque todavía Dios no había puesto fe en nosotros. Todavía Dios no había puesto fe en nosotros. Pero de repente, hermano, no necesitamos mucho para creer. Cuando sentimos, no habíamos levantado la mano. Alguien dijo, levante la mano, pero nosotros no levantamos la mano, levantamos las dos. Porque ya Dios había depositado fe en nosotros. Pero usted no se va a quedar en esa fe. Por eso es que el tema dice, desarrollando la fe de Dios. Desarrollando la fe de Dios. Esto no es positivismo, esto no es nada. Esto es desarrollar la fe que Dios ha puesto en nuestras vidas. Alguien diga conmigo, esta noche yo voy a desarrollar la fe que Dios ha puesto en mi vida. Hermanos, seamos obedientes. No repitieron lo que les dije. Voy a dejar de pedírselos porque yo creo que están cansados esta noche. Porque yo les dije que expresar, cuando usted expresa algo, hermano, usted está desarrollando lo que Dios quiere meter en su vida. Vamos ahora, punto número 1. Dios puso una medida de fe cuando creímos. Dios puso una medida de fe en nuestra vida cuando creímos. O sea que cuando viene el Espíritu Santo y nos sella, entra fe en nosotros. Le pregunto, ¿por qué viene a la iglesia usted? ¿Por qué viene a la iglesia usted? Usted viene a la iglesia porque tiene fe, ¿correcto? Si yo le preguntara, me fuera uno por uno ¿usted cree que va con Dios? ¿Qué me respondiera usted? ¿Usted cree que si Cristo viene ahora, cree usted que se va con Él? Pues tiene fe. Tiene fe. Pero entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿usted cree que el Señor lo puede sanar ahora? Tiene fe. Si yo le pregunto a ¿usted cree que vamos a ganar el condado de Orange para Cristo? Así me gusta. Entonces, y cada expresión que usted hace, por ejemplo, esa expresión que usted hizo, usted creció más esa fe. La Biblia dice, hermano, que si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero la gente muchas veces cree que ese granito de mostaza, así es la fe. No, el Señor no dijo que así sea para toda tu vida. El Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, pero también luego dijo que ese grano de mostaza viene a ser, hermano, un gran árbol, donde llegan las aves y se anidan en ese árbol. Entonces eso me da a entender a mí que la fe puede ir creciendo, Ayer tuve fe para comer, hoy voy a tener fe para, hermano, para tener un buen trabajo. Pasado mañana voy a tener fe para ser sano. Pasado mañana voy a tener fe para predicar el evangelio. Hermano, la fe tiene que ir creciendo. ¿Cuántos creen que los 1000 ya están ganados para Cristo? Hágalo con fe. Si usted tiene una enfermedad, créale a Dios que Dios lo puede sanar. Romanos capítulo, hermano, 12, versículo 3. Y fíjese que aquí está hablando también de la autoestima. No solo está hablando de la fe, sino que está hablando de la autoestima que cada uno debemos de tener. Le explico. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. No tomé el tiempo, me dice cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto llevo ahorita? No lo tomé para ir controlando ahí. ¿Ya tienen Romanos capítulo 3? Ok. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe tener. Okay. Mire ahí, mire lo que ahí está tratando con el autoestima de nosotros. ¿Cómo nosotros pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo piensa usted de usted mismo? Mucha gente cree que Dios no le puede hacer un milagro. Alguien me preguntaba el otro día y me decía, mira, fíjate que por ahí anda un fulano que
dice que Dios lo ha perdonado, pero él cuenta cuánta gente mató en una tal guerra. Y me dice, ¿tú crees que ese tiene perdón? O sea, entonces, el autoestima de esa persona cree que no tiene perdón. Él lo está acusando. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Dice, yo no me lo merezco. Uno. O otros dicen, yo no me lo merezco porque yo soy demasiado grande para hacer tal cosa. Entonces el apóstol Pablo está tratando con el autoestima a través de la fe. Y dice, ninguno se sobrepase ni se menosprecie, sino que todos debemos de creer que Dios puso una fe humildes. Creer que Dios puso una fe no para jactarnos, sino que para hacer proezas para Él. Denle ese fuerte ese aplauso al Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que entre vosotros, aunque a que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino, mire, intelecto creo, ¿verdad? Sino que piense de sí con cordura. Que piense de sí. O sea que Dios también quiere que pensemos en nosotros, pero que pensemos honestamente quiénes somos. Yo no me voy a poner a decir, hermano, es que mis ojos verdes. No, ¿de dónde? ¿De dónde? Yo no me voy a decir, ay, hermanos, es que mi cabello es rubio. No, ¿de dónde? Y así hay personas que no piensan de sí con cordura y por eso su fe no se desarrolla. Entonces lo que está diciendo Dios es que pensemos en nosotros, pero pensemos lo que nosotros somos en Él. ¿Y quiénes somos en Él? Tenemos la fe de Él. Por tanto, yo debo de actuar como Dios actúa. Debo de pensar como Dios piensa. Debo de caminar como Dios camina. Fe. Dice una vez más, sino que piense de sí con cordura. Hermano, ¿usted ha pensado en usted alguna vez? ¿Usted ha pensado alguna vez usted? ¿Bien y mal? ¿O nunca ha pensado en usted? Cuando se mire en el espejo, ¿qué mira usted? La pregunta es cierto. No, tenemos nuestros defectos, pero eso no nos van a hacer de menos, ¿verdad? No nos van a hacer de menos. No, vamos a pensar, ni que, ay, esta parte de mi nariz, hermano, un trauma, esta parte de mi nariz no me gusta. Y si yo, y me meto un hisopo, y si yo me la hiciera para acá más, ¿cómo me vería? No perdamos el tiempo. Yo voy a trabajar diferente para quitarme algo que me estorba por aquí y a ver si me lo puedo poner por otro. No. Piense con cordura. O otros hermanos se creen tan bellos que dicen, yo no puedo ir. No, esta belleza, poder ir a una iglesia, hermano, es como eso, ¿verdad? Perdónenme lo que le voy a decir, yo creo que por ustedes por eso se molestan. Pero como, ¿verdad? Esos cabecitas como yo, negra, hermanos que dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia de hispanos porque yo no hablar español. Y a tu papá y tu mamá, ¿cómo le hablas? Porque ellos no hablan inglés. El hecho de que hayas nacido en Estados Unidos no quiere decir que no tengas sangre latina y que no puedas hablar dos idiomas. Yo no entendí el mensaje del pastor. Como me dijo una hermana, ¿verdad? Me dijo, ay, a mí me gusta que usted predique en inglés. La hermana le digo, pero usted no sabe inglés. Pues por eso, porque así no entiendo las regañadas que me pegan. No, debemos de pensar con cordura que sí, debemos de pensar que Dios está con nosotros. Por eso es que dice el versículo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la
El problema es que no la desarrollamos. Hermano, usted está aquí en la iglesia ahora. Esa es una medida de fe que lo hizo venir. Esa es una medida de fe. Porque yo sé que si usted está aquí es porque siente algo de Dios. No vino por pasar el tiempo, sino que usted vino porque Dios le tocó el corazón y ha puesto una medida de fe en usted y Dios quiere que la desarrolle. Ese es el objetivo, desarrollar la fe. Pero el apóstol Pablo trata primero en que al desarrollar nuestra fe lo hagamos pensando con los pies en la tierra, hermano. Que no después que porque tengamos, hermanos, que hayamos tenido fe y Dios haya hecho grandes milagros en nuestras vidas o nos esté usando poderosamente, miremos, como dice, encima del hombro al pobre que viene llegando. Ok, porque estamos aquí en los Estados Unidos, hermanos, ¿cuánto nos costó llegar? ¿Cuántos quedamos, hermanos, endeudados? Y ahora ni le mandan para pagar a sus papás que paguen la deuda. Ya ahora ya ni le llaman. Ya ahora dice que no es de ese país, sino o dice que es de la capital. Ese ya es, hermano, después que tanto Dios lo ha bendecido. Hijo, vente para allá, por favor. Tú, vente para allá. Gracias, mi favor, gracias. Hermano, eso, hermano, eso. Mire para acá, hermano. Eso, hermano. ¿Dónde estaba cuando me interrumpieron esto? O uno que me estaba interrumpiendo. Hermano, eso no quiere decir, si nosotros estamos bendecidos ahora con un buen trabajo, estamos bendecidos en toda forma, es para que ayudemos a los demás. Si usted tiene buen trabajo ahora y viene alguien, usted es el encargado de enseñarle a llenar aplicaciones a ese trabajo. Usted es el encargado de llevarlo a que encuentre trabajo, a desarrollarlo. No se burle de él, porque no puede, hermano, muchas veces flashear el toilet. No, usted no tiene que hacer eso. O porque, hermano, muchas veces prende el agua caliente en vez de la fría y dice, uy, ¿por qué está hirviendo el agua? Usted no le diga a gritar, no, hombre, a entender que aquí es otro país, aquí es... No, cálmese. Usted también así le pasó. Recuerde cuando usted andaba buscando, hermano, dónde prender la llave en los lavamanos de sensores. Se recuerda y usted decía, es que no sale agua, no sé dónde se prende. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué queremos burlarlo de otros? No, si nosotros hemos tenido una medida de fe, la hemos desarrollado y estamos súper bendecidos, ¿para qué es? ¿Para qué es, hermano? Para ayudar y bendecir a otros. Así es, eso es lo material, pero así es en lo espiritual. Si usted ya alcanzó una medida de fe grande, usted ya Dios lo usa para sanar a los enfermos, si usted ya lo usa para predicar, Dios ya lo usa para cantar, Dios ya lo usa para hacer cosas grandes, entonces no mire de menos a los otros, sino que ahora trabajemos en pos del evangelio. Lo que usted tiene, su carro, su trabajo, su casa, es para bendecir a Dios, es para que el evangelio corra a las naciones. Ahora volvamos, hermanos, vamos a ir al segundo punto y regresamos a San Mateo, porque el enfoque está en cómo utilizar esa fe. El enfoque está en cómo utilizar esa fe. Porque Dios nos dio esa medida de fe, pero para desarrollarla tenemos que tener un enfoque. ¿Cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Dice San Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo, óigame bien, que cualquiera que dijere a este monte, cualquiera, no dice si el pastor viene o que yo dijera si el apóstol fulano viene y ore por usted, usted va a sanar. No, cualquiera, usted y yo podemos desarrollar esa fe para que Dios haga el milagro. Óigame, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, pero ahí hay una palabra,
Por eso es que el apóstol, no sé si me estoy explicando, por eso es que el apóstol trabaja con el autoestima y nuestro ser. Porque también hay gente, hermano. No, hombre, hermano, hay gente que apenas Dios oró por ella misma, se puso la mano y se le quitó el dolor de cabeza y ella anda con la gran bulla. Yo no necesito de ningún pastor que ore por mí. Yo solita, ¿ves? En la casa yo me unjo, yo en mi casa hago esto, yo no necesito ningún pastor. Tampoco. Y yo pedir consejo, si yo misma me consejo en el espejo, tampoco, hermano. No, por eso todos debemos de unirnos y te necesitamos. Por eso es que el apóstol, porque dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Porque de nada me sirve a mí. Yo tengo fe, hermano, pero nunca lo decreto, nunca lo declaro. Por eso es que, es verdad, muchas veces gente dice, a mí no me gusta que estén haciendo decretos en la iglesia, porque ahí dicen decreto que vas a ser sano. A mí eso no existe. Ahí dice que lo decretemos. Decretar es decirlo, es expresarlo. Decretar es expresarlo, es decirlo con nuestra boca. Es decirlo con nuestra boca. Eso es decretarlo. Yo decreto que hay sanidad y lo creo que la vamos a recibir. Entonces la vamos a recibir. Entonces vamos a recibir el milagro que estamos pidiendo. La fe no solo está aquí. La fe tiene que salir de nuestra boca y expresarla a aquello que la necesita, el milagro. Yo declaro que usted va a ser bendecido. Lo creo. Entonces hay que llevarlo y sacarlo. Ese es el objetivo. Llevarlo adentro y sacarlo. Si creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermano, por eso es que el evangelio no es una religión. Porque la religión te exige, pero no produce nada. La religión muchas veces exige, pero no produce nada. Y hay gente que cae en esa trampa. Hay gente que lee la Biblia, hermanos, 24 horas al día, pasan metidos leyendo la Biblia, pero no hay nada en ellos. Hay gente, hermanos, que pasa viendo predicaciones todo el día, pero no hay nada en ellos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la razón? La razón es que tiene fe para oír, pero no la pronuncia. Antes están oyendo un mensaje y se sienten mal, ¿a quién llaman? A los paramédicos, en vez de orar primero. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Bueno, creo que más o menos, ¿verdad? Ahora, escucha la verdad de la que les hablo, dice Dios. Cuando dice, porque de cierto os digo, o porque de cierto os digo, está diciendo énfasis, hermano, crea lo que le estoy diciendo. Entonces dice, escucha la verdad de lo que les hablo. Right now I'm not speaking lies, I am speaking true. Estoy hablando verdad, no estoy hablando mentira, estoy hablando verdad, porque estoy hablando esta bendita palabra. Si alguien le dice a esta montaña, óigame, con gran fe, y no tiene dudas, aquí se menciona la palabra gran fe. Quiere decir que para decirle a una montaña, quítate y échate en el mar, yo tengo que tener una gran fe. Ahora, pero ahí viene la pregunta, ¿hay gran fe? ¿Hay gran fe? Sí. Entonces yo le puedo preguntar a usted, ¿qué tamaño es su fe? ¿Es chiquita todavía? ¿Está su fe chiquita? ¿La tiene mediana? ¿O ya la tiene grande para atreverse a decirle a esa montaña, quítate y échate en el mar, y le va a obedecer?
Hay un versículo donde se habla de gran fe, donde aquella mujer, hermanos, tenía su hija atormentada por un demonio. Óigame bien, lo que hace una gran fe. Le narro y después le aplico el versículo. Lo que aplica la gran fe. Esta mujer, Sirofenicia, no es del pueblo de Israel, no es judía, se da cuenta que Jesús ha entrado a la ciudad. Viene esta mujer y se le acerca a Jesús y le dice: hazme un milagro. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu. Jesús le responde, no le responde Jesús. Jesús no le responde nada. Y ella le sigue insistiendo. Los discípulos de Jesús le dicen: Jesús, esta mujer nos está estorbando, mándala que se vaya. Entonces Jesús le dice a esta mujer: no está bien darle el pan de los hijos a los perros. Con eso, hermano, ya estuvo para que todos nos hubiéramos ido, porque tenemos una estima grande. Yo, que me digan perro, no. Y esta mujer siguió insistiendo y le dijo: sí, mi señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús se conmovió, y en San Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo, óigame bien, ¿qué dijo Jesús? ¡Oh! Expresión de sorpresa. ¡Oh, mujer! Grande es tu fe. Grande es tu fe. Mire, hermano, una fe grande no lleva tanto, aunque esta mujer gritó y gritó, pero al final no llevó tanto. ¡Oh, mujer, grande es tu fe! Le sacó a Jesús el ¡oh! Grande es tu fe. Y le dice: hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Denle un aplauso al Señor, hermano. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo, qué distancia había donde estaba Jesús y estaba la hija de la mujer? Pero solo la mujer mostró una fe grande. Jesús le dijo que si hiciera como ella quería. Tengamos cuidado cuando dudamos en pedirle a Dios, porque si Jesús nos dice: hágase como tú pides, y usted está diciendo: a ver si lo recibo, nunca va a recibir nada, porque Jesús le va a decir: haz como tú quieres. Y usted está queriendo a media, no se va a hacer. Entonces usted tiene que pedirlo con gran fe. ¿Cuántos tienen gran fe? ¿Cuántos tienen gran fe? Pero habla el versículo de San Mateo capítulo 11, versículo 23, también habla de montaña. Dice: haz con gran fe y no tiene dudas. Montaña, sé levantada y arrójate en el mar. Y entonces dice Jesús: y cree que lo que dice sucederá, será hecho. Va. Mire, aquí le dice, aquí es expresar montaña, hablarle a la situación, enfermedad. Por eso yo le digo a usted: tiene un dolor, háblele al dolor específicamente. Dedo, lo tiene pandito, dedo, te digo que te endereces. Específico. Pero usted le dice: dedo, te digo que te... Yo bien sabía que no me iba a hacer caso. Déjenme darles poco conocimiento acá. La montaña y el mar también pueden ser metáforas. Una metáfora es una ilustración de una realidad. No es que Jesús le esté diciendo, hermano, ¿verdad? Saddleback se llama, es un cerro que está allá, que tiene aquí en el condado de Orange, tiene un hoyo acá, que es así.
aquí y luego acá, se llama saddleback. Y saddleback significa silla, montura, albarda, asiento donde montar el caballo. Por eso ese cerro se llama saddleback. Y ¿verdad? Entonces, no está diciendo que en realidad le vamos a decir ese cerro, muévete y vete al mar allá. No está hablando de eso. Él está dando una ilustración. Está dando una ilustración de una montaña, ¿verdad? Que nosotros podemos llamarle a un problema. Pero también las montañas en la Biblia pueden referirse a reinos. Óigame bien, a reinos. Una montaña puede ser un reino. Y el mar representa las naciones. Por ejemplo, mar de la humanidad. Mar de la humanidad. Nosotros predicamos el reino de Dios y podemos llevarlo al mar de la humanidad. Hermano, ¿cuánta gente hay que no es cristiana? Es un mar. Yo trabajo mucho aquí, a veces trabajo, el día jueves trabajo aquí en Cowan High, las montañas de acá de Santana. Yo subo a la segunda planta, está en un cerro la casa, más subo a la segunda planta, hermano, y yo veo todo esto acá. Y parte de Anaheim para allá, no sé hasta dónde alcanza mi vista a ver. No sé si llegará hasta Los Ángeles, no sé. Entonces mira ahí, y yo me pongo a pensar, Señor, por lo menos que me diera 1 de cada 5 casas que se salve llegar a la iglesia. Dios mío, esa es una montaña, la que yo predico, en un mar. O sea que la montaña es el evangelio que yo le digo, cae sobre el condado de Horace y toda la ciudad. Dale un aplauso al Señor. Entonces, el mar representa las naciones. Por ejemplo, mar de la humanidad. La fe se levanta y trae con nosotros la montaña del reino de Dios cuando entramos en las naciones. Oigan, por eso es un culto misionero. Yo no creo que usted no haya tenido un amigo, hermanos, que lo pudo haber invitado a la iglesia ahora, que no es cristiano. La palabra griega para montaña, oros, O-R-O-S, está relacionada con un verbo que significa levantar, llevar y llevar contigo. Esta verdad que Jesús nos trae es más que una hipérbole. Una hipérbole es algo exagerado. Cuando, por ejemplo, muchas veces nosotros, ¿verdad? Nosotros los salvadoreños hablamos muchas veces exageradamente, hermano. Pues nosotros decimos cuando algo está bastante, puede ser que sea bueno, pero nosotros, por ejemplo, la presencia de Dios vino, o la presencia de Dios estuvo poderosa, queremos decir nosotros. Pero ¿saben qué decimos nosotros los salvadoreños? O la presencia de Dios estuvo terrible. Entonces la gente que no entiende dice, uy, ¿qué pasó ahí? Eso, porque es terrible para una persona, es como destrucción. Pero nosotros estamos hablando con hipérboles. Estamos expresando, como el que va a pescar, ¿verdad? Un pescadito agarra y dice, agarré cientos de pescados. Y uno había agarrado. Exageradamente. Entonces, la gente cae en una dice, entonces lo que Jesús estaba hablando aquí, estaba hablando de una manera exagerada. No lo creo. Porque yo le voy a decir como la ancianita, ¿verdad? Que todos los días, hermanos, estaba en su ventana, había una gran montaña. Entonces ella, al otro lado de la montaña ahí estaba la ciudad. Y ella quería ver la ciudad. Y llegó un predicador y predicó este mensaje. Entonces llegó a la casa, abrió la ventana y le dijo, monte, quítate de ahí. Y se acostó. Otro día abrió la ventana y dijo, ¿quién sabía que no te ibas a quitar? Lo hacemos, hermano. ¿Qué haría Dios para mover una montaña ya en nuestro caso? Hay muchas formas. Por ejemplo, yo he visto iglesias que han sido construidas en basureros. Hermano, ¿y quién puede decir que se va a levantar un templo en un basurero? Sí, para empezar la tierra no está maciza, pero fuerte. ¿Pero qué? Dios provee las finanzas y meten unas bases, hermanos, allá profundo. Y ahí empiezan a levantar los grandes templos. Lo que era un basurero, hoy son grandes templos para adorar a Dios. ¿Tienen fe?
tienen fe. Entonces, Jesús no está hablando, no es tanto una hipérbole acá. Jesús, el poder activo de la fe, de tomar y llevar el poder y la autoridad de las montañas, el reino de Dios con nosotros, donde quiera que vayamos. Esto no es un cuento, esto es una realidad, esto no es una ilustración, esto es una realidad, que si nos ponemos nosotros con fe, vamos a hacer proezas, vamos a, Dios mío, ayúdanos, vamos a ver milagros, vamos a ver grandes cosas, pero o nos demanda algo, o no es, hermano, solo pararnos y decir, montaña. O hay gente, mira, hay gente que agarra las cosas de Dios como amuletos. Las cosas de Dios no son amuletos. El Salmo 91, la gente lo ha agarrado como amuleto. No es un amuleto. Ponen la Biblia y le dejan abierta con el Salmo 91. No es un amuleto. Los brujos a veces lo recomiendan. Tómese 10 veces el Salmo 91, quémelo y lo eche en un vaso de agua y le pone limón. Allá en nuestro país existe mucho eso, hermano. Muchos sinónimos de pseudoprofetas que no les gusta congregarse en ninguna iglesia. Ellos tienen su casita donde la gente llega, y la gente de las iglesias bobas van a que les oren y les dejan una ofrenda, y ellos le dicen, llévese este poco de sal y tírelo en la casa. No, lea el Salmo 91 y cómaselo con una tortilla con sal. Y no son esas cosas, hermano. Esto se trata de fe. Claro, la palabra tiene poder, el Salmo 91 es poderoso, pero de acuerdo si lo vivimos con fe, no lo vivamos con un amuleto. Hay gente que a todo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, pero ya es un dicho que tienen en la boca. Ven un carro, la sangre de Cristo. Un carro va a chocar, la sangre de Cristo. Oye, no ver, la sangre de Cristo. No. Porque las cosas suceden cuando nosotros oramos, no solo por pronunciarla. Las cosas suceden cuando nosotros oramos. Porque en el versículo que sigue, allí Jesús los decepcionó. Y les dice en el versículo, la responsabilidad es de pedirlo en oración. Pero hay gente, hermano, que cuando uno dice vamos a orar, ay Señor, yo te pido, ay Señor, que si tienes misericordia, me voy a acostar ya mejor. ¿Qué dice el versículo que sigue? El 23, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Por eso yo le digo, hermano, aproveche todas las oraciones de la iglesia. Mire, hermano, fíjese que hay gente que llega a las congregaciones, ¿verdad? Si usted es nuevo, no se pique, ni se rasque, perdón. Hay gente que llega a las congregaciones, hermano, y nosotros oramos para iniciar, oramos para en medio de los cantos, oramos para las ofrendas, por todo se ora. Pero hay gente que ya cristiana, a eso me refiero, ya cristiano, a eso me refiero. Uno está orando, a veces están a este lado y están viendo para los de este lado. O si está aquí, todos orando y la persona. Hermano, debemos de aprovechar la oración. Y yo digo, si esta persona no ora aquí en la iglesia, ¿cuánto más va a orar en su casa? Si esta persona no ora aquí en la iglesia, ¿cuánto más va a orar en su casa? O algo otros dicen por ahí, ¿verdad? Que mientras todos estamos orando, mientras yo estoy predicando, dígale que esto es la shame on you. No, así no es el asunto. Tenemos nosotros que venir, hermano, común, y después le echamos la culpa a Dios. Dios no me contesta, Dios no me hace esto, Dios no me hace el otro. No, Dios sí quiere hacerte, pero tienes que orar, tienes que pedirle a Él, tienes que buscar. El versículo dice, ¿y sabes qué?
pídalo con valentía, pídalo creyendo que Dios se lo va a dar. Pídalo. Para creerle a Dios hay que tener valentía. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo van a arrebatar. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es poder de Dios. El reino de los cielos es poder de Dios. Una vez más, el reino de los cielos es poder de Dios. El reino de los cielos es poder. Aleluya. Pídalo con valentía, por lo que pides en oración, creer que lo has recibido y será tuyo. Creer que lo has recibido y será tuyo. No voy a gastar mi tiempo de oración en estar dudando. El tiempo que voy a dedicar en oración, si me voy a arrodillar a orar, es porque yo voy a estar seguro que cuando me levante de ese lugar, es porque Dios ya me ha contestado. Alguien de gloria a Dios, alguien de gloria a Dios, alguien de gloria. Es porque Dios ya me ha contestado, es porque Dios ya me ha respondido. Oh, come on, iglesia, es tiempo que nos metamos en oración, es tiempo que busquemos de Dios, es tiempo que declaremos a Dios y que estemos seguros que Él nos va a responder. Él nos va a responder, hermano. Él está deseando más que yo y que usted salvarnos, perdonarnos, bendecirnos, glorificar su nombre en nuestras vidas. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no solo amó al condado de Orange, iglesia, Él amó al mundo. Él me amó a mí, te amó a ti, amó a mi familia, amó a tu familia, amó a mis amigos, amó a todo el mundo, amó a la gente de nuestros países. Si tú te has convertido y allá en tu rancho no saben de Cristo, tú eres responsable de hablarles que hay salvación, de hablarles que hay salvación, de hablarles que hay perdón y de hablarles que Dios nos perdonó y que Dios dio a su Hijo. Yo declaro sobre esos que miran a través de las redes sociales, a través de la televisión, que Cristo los quiere, que Cristo los ama y Cristo quiere la salvación de